El repaso de lo que ha sido ayer el discurso y el mensaje del presidente Javier Milei. Y yo decía hoy, cuando hacíamos un poco la introducción en el programa, en el inicio como editorial, que más allá de la primera parte del discurso, que tiene que ver un poco con lo realizado durante el año, me focalicé y presté mucha atención a lo que se viene, ¿no? Y que tiene que ver como una especie, él decía, de la profundización de las medidas de reducción del gasto público, y en algunas cuestiones que son muy pero muy puntuales, y una de ellas, que la tengo anotada por acá, inclusive tenemos hasta el extracto de esa parte del mensaje de Javier Milei, que tiene que ver con la competencia de monedas para las transacciones y vuelve a ratificar que se termina el cepo. ¿Pensás que, te invito, Alberto, a escuchar, es un poquito de un minuto y claro, después charlamos sobre esto? Es la primera parte del discurso de Javier Milei hablando ayer el término ya del cepo y de la competencia de monedas. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. Para ello, estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario o a través de un acuerdo con inversores privados. Pero además de esto, para avanzar en el proceso del cierre del Banco Central que hemos prometido y que terminará con la inflación para siempre en Argentina, hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Ahí la pregunta, Alberto, ¿qué significa esto para el común, ¿no? Para todos, para cada uno de nosotros? Utilizar la moneda que querramos, ¿cómo se va a dar esto en la práctica? ¿Cómo afecta a la vida cotidiana de los argentinos? Bueno, en realidad, en la práctica, mucha gente en diferentes mercados tiene mecanismos de acuerdos de contratos en monedas diferentes a la moneda oficial. Voy a dar un ejemplo que es un clásico en el campo, ¿no? El arrendamiento de campos se termina midiendo, por ejemplo, en toneladas de soja o en alguna otra mercancía que sirve de parámetro, como también sirve en otros ámbitos de la economía argentina, medir alquileres en términos de la mercancía que vende el que alquila el lugar. Ahora, lo que está haciendo este planteo que hace el presidente Milei es legalizar eso, es permitir que eso figure en un contrato, digamos, no que sea un acuerdo de palabra en el cual el contrato está en pesos, pero el acuerdo de palabra dice otra cosa y es el que finalmente se cumple. La posibilidad de contratar en cualquier moneda va a posibilitar, por ejemplo, que los salarios se pacten entre el asalariado y el empleador en otra moneda, por ejemplo en dólares, ¿sí? O si eventualmente la gente quisiera en una moneda diferente, que podría ser el real, el peso uruguayo o cualquiera que fuere. Y esto posibilitaría que los contratos figuren de esa manera, ¿sí? Salvo, como dijo en el tramo que venía después del audio que vos pasaste, decía él que todavía los impuestos iban a seguir pagándose en pesos. Y dijo, al final dice la frase, por ahora. Por ahora. ¿Sí? Como diciendo, también en algún momento seguramente se va a poder pagar impuestos en otra moneda, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo fiscal de esto, Alberto? ¿Ya terminar definitivamente con la emisión? Claro, primero, obviamente, salir del radar de los pesos, y además, lo volví a repetir ayer, pasó medio inadvertido, en este audio está con todas las letras, vos lo pasaste, que es la eliminación del Banco Central. Claro, por eso. Una vez que vos eliminás el Banco Central, lo que desaparece físicamente es el peso, digamos, porque no hay quien lo emita, ¿sí? Entonces, el fin último que está buscando, evidentemente dentro de este mandato, este primer mandato presidencial, es terminar con el Banco Central y terminar con los pesos famosos y ir a la dolarización, que mucha gente todavía desconfía y dice no va a ir a la dolarización porque sigue insistiendo en que el peso vale más que el resto de las monedas. Está buscando salir definitivamente de un sistema que dependa de una maquinita que la pueda activar cualquier dirigente político en el futuro. La eliminación del Banco Central garantiza que un nuevo mandato presidencial que viniera después de este no va a tener la máquina para imprimir dinero y va a tener que crearla la máquina, pero la gente no va a tener los pesos en la calle, sino que va a tener otras monedas en la calle. Y entonces nadie te va a canjear otras monedas por un peso que no vale nada, digamos. Esto significa también, Alberto, digo, en lo cotidiano, ¿no? En cómo afecta al ciudadano común, digo, cuando esto comience a implementarse, a instrumentarse, ¿vas a ir al supermercado y vas a poder pagar en dólares? Exacto.
igual lo repetiste, o en la moneda que quieras. ¿Sí? Porque justamente el famoso esquema de libertad de moneda lo que permite es que, obviamente, que el argentino, por una cuestión hasta cultural, se va a inclinar por el dólar, y por eso creo que en todo momento hablamos de la dolarización, de los efectos prácticos, porque la moneda es la que le tiene más respeto, es la moneda que más conoce, es una moneda universal de cambio en todo el mundo en el comercio internacional, pero podría operar en otras monedas, digamos. Inclusive por ahora, mientras exista, en pesos. Hay muchos países del mundo en el que vos operás en dólares en la mayoría de las cosas, pero en la economía doméstica, en la más chiquita, te mueves con una moneda local. Claro. Y eso es posible que pase en Argentina también. O sea, competencia de moneda, cuando te pasen el ticket te va a decir, en la moneda, por ejemplo, en pesos te sale tanto, en dólares te sale tanto, qué sé yo. Porque el sistema, porque eso también hay que ver cómo es el sistema de cobro, y sobre todo que vamos a un sistema digital de pago que hoy la gente ya lo adoptó. Te haga la conversión inmediata. Pasan en muchos comercios en Paraguay, por ejemplo, Alberto, que cuando te emiten el ticket te dicen en guaraníes es tanto, claro, pero además en el ticket te dicen guaraníes es tanto, en real es tanto y en dólares es tanto. O sea, para los que han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, esto es bastante normal afuera, ¿no? Que te pregunten en qué moneda querés que te cobren, digamos. Entonces vos finalmente elegís o tu moneda local o euro o dólares, y bueno, así viene el ticket y así viene la... Ahí apunta a una pregunta que tiene que ver. ¿Esto no es pérdida de soberanía, Alberto? Bueno, esa es una discusión ideológica, digamos. La pérdida de soberanía para algunos puede ser no tener una moneda local, y para otros puede ser tener inflación a costo de tener soberanía. Digo, los países que hoy no tienen moneda propia, hay un ejemplo que es paradigmático, ¿no? Europa, ¿con qué moneda se mueve? Sí, con el euro. Con el euro. Bueno, el euro no es el marco alemán, el euro no es la peseta, el euro no es la lira. Es decir, los países como Italia, Francia, España, Alemania, que durante mucho tiempo tuvieron moneda propia, no tienen moneda propia, tienen una moneda comunitaria, digamos, y por lo tanto podríamos decir que perdieron soberanía. Yo no me animaría a decir que son países que no son soberanos. Son países que han acordado otras reglas de juego, simplemente. Claro, no, de hecho hay algo que le afecta mucho más a la gente, que es la inflación. Es decir, en la práctica lo que más te duele, y sobre todo a los sectores de más bajos recursos, es la inflación, no lo otro, ¿no? Lo paradigmático de eso que estamos comentando, Carlos, es que los que defienden la soberanía son en realidad los que quieren tener la máquina para imprimir, para poder gastar. Alberto, buen día. Hay una pregunta que quiero hacerte, que lo planteaba hoy aquí Carlos, que tiene que ver con la reforma impositiva, que quizás... A ver, ¿me dejás un segundito, Diana? Porque tenemos el extracto de esa parte, donde plantea también la competencia fiscal entre las provincias. Me parece que es un tema que va a ser debe tener como un poco de debate. claridad, no, pero aparte va a ser un debate del 2025. ¿Lo escuchamos, Alberto, te parece? Sí, cómo no. El segundo de los videos de Javier Milei, hablando de la reducción de impuestos, de la reforma impositiva, de las provincias que van a recuperar la autonomía fiscal y de la competencia fiscal entre las provincias. Que es la reducción de la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos que vamos a encarar el año próximo. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Con un índice. A partir de ahí nos acostumbramos a esta lógica por la cual Nación recauda y reparte entre las provincias con un criterio de alícuota, que dicho sea de paso a Corrientes le conviene bastante poco, ¿no? Porque hemos perdido en esa pulseada. De hecho tenemos un punto menos por mes que la provincia del Chaco, que son miles de millones de pesos mensuales, ¿no? Exacto. Entonces, en esa lógica, lo que el presidente está planteando es que pretende eliminar el 90% de los impuestos que están en la grilla y devolverle a las provincias su potestad recaudatoria. A devolverle a las provincias su potestad recaudatoria significa que cada provincia va a tener que recaudar para sí misma. Ahora, Alberto, ¿eso no requiere una reforma constitucional? No necesariamente, porque lo único que la Constitución dice sobre esto es que existe un sistema de coparticipación federal, pero no dice ni cuáles son los impuestos que están adentro, ni cuántos son las alícuotas, con lo cual, por una ley del Congreso, simplemente lo único que tenés que hacer vos
es achicar la cantidad de impuestos que quedan dentro de la coparticipación federal. Algo que no va a ser sencillo desde el punto de vista legislativo. No, seguramente no, y yo no creo que sea tampoco tan automático. Lo que más me preocupa de este anuncio de ayer es la capacidad de las provincias por entender que se tendrán que acomodar y ajustar a la cantidad de recursos que pueden recaudar. Claro, porque ahí también demanda previamente un poco lo que charlábamos ayer, Alberto, un ajuste fiscal importante, un ajuste de gastos, tanto en las provincias como en los municipios. Exacto, y eso también requiere que el tamaño de lo que vos tenés en cada distrito tenga que ver con lo que sos capaz de generar. Es decir, ya no dependés de lo que te mandan, dependés de lo que sos capaz de generar vos mismo y de recaudar vos mismo. Y claro, las provincias durante muchos años en la Argentina no quisieron ser los malos de la película. Y entonces, claro, recauda el IVA a Nación, recauda ganancias Nación, y después me manda mi parte, digamos. Pero no recauda la provincia, no recauda el municipio, ¿sí? Y eso obviamente distorsiona el sistema de parámetros relativos, porque al no ser el que recaudás, estás todo el tiempo en Buenos Aires golpeando la puerta, digamos, ¿no? Para ver si podés recibir algo más, cuando en realidad esto debe ir a ser al revés. Y esto pasó en Argentina. Es muy interesante el tema, porque Argentina nació así y funcionó así hasta 1935. ¿Sí? Es decir, no es que esto no pasó nunca en Argentina. Si vos mirás la historia nuestra, nosotros funcionamos así, dicho sea de paso, sin Banco Central y sin coparticipación. La famosa Argentina, que fue potencia, fue una Argentina sin Banco Central y sin coparticipación federal. Por eso alguna gente por ahí a veces dice, pero no se puede funcionar así. No, si Argentina funcionó así, y funcionó muy bien así. Y en un esquema que se pensó, digamos, en que la nación era la que recibía la plata que le mandaban las provincias. Fíjate vos que funcionaba exactamente al revés que funciona hoy. ¿Con qué velocidad esto que anunció el presidente se va a implementar? Va a ser la gran discusión. Y yo creo que el terreno de batalla va a ser finalmente el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, donde ahí los números están complicados para Milei. Porque además va a haber adelanto. Por lo menos hasta la elección, ¿no? Claro, para la elección, claro. Porque por lo menos hasta la elección. El dato también, Alberto, que en esto es que la Nación se va a ir desprendiendo de impuestos. El caso del impuesto país, que por ley ya vence el 31 de diciembre y se queda sin... Fue transitorio también. Sí, fue transitorio, pero se queda sin la recaudación del impuesto país, que hoy son miles de millones de pesos también, ¿no? Sí, también fue transitorio el impuesto al cheque, sí. al rédito de crédito, que lo creó Caballo, dicho sea de paso, en tiempo de Menem, en tiempo de la Rúa, y todavía estamos dando vuelta con eso, ¿no? Digo, en Argentina siempre... Pensiones o impuestos a los débitos de crédito son impuestos que no son coparticipables. Es decir, que en principio no afectan la recaudación de las provincias, sino que afectan la recaudación del gobierno federal. Y por eso hablo de la motosierra, de la profundización de la motosierra, porque claro, si no baja el gasto nacional, no va a poder hacer la reducción de esos impuestos, que son los primeros que aparecen en la grilla de su hoja de ruta, ¿no? Claro, porque con este nuevo esquema, Nación va a tener menos recaudación, pero la recaudación puede aumentar en las provincias si hay un crecimiento económico que sea sostenido. También están especulando un poco con eso, ¿no? Que las provincias tengan la capacidad de captar el proceso de inversiones. No seguramente va a ser el caso de Corrientes, probablemente, pero la caída en las retenciones va a afectar positivamente a las provincias que tienen producciones con retenciones, particularmente la zona del centro pampeano argentino, ¿no? Que provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tienen mucha producción de soja y de muchos cereales que tienen retenciones, y la caída de retenciones va a impactar directamente en una aluvión de dólares en esas provincias, ¿no? Casi federalizando un poco también la redistribución, porque va a afectar directamente a las localidades del interior. Sabemos cómo funciona el campo en eso, ¿no? Que es de reinvertir mucho en lo que producen, en lo que hacen, ¿no? Con maquinaria, con lo que fuere. Veremos cómo funciona esto. A mí me parece muy interesante lo que estás planteando en la nota, Carlos, porque yo creo que hay que tomar nota de estas cosas, ¿no? O sea, que creo que no hay creo que esta política de hoy no es la de antes, que era retórica y que no tenía impacto en la vida real. El presidente Milei ya anunció varias veces cosas que después la gente dijo no va a pasar nada, y finalmente pasa, digamos, ¿no? Y finalmente avanza al siguiente casillero. Después podemos discutir si lo hace más rápido, más despacio, pero avanza. Y entonces este anuncio de ayer, esta lista de anuncios de ayer, son todas cosas que van a terminar pasando más tarde o más temprano. Pasarán en febrero o pasarán en noviembre.
pero si lo dijo ayer, la salida del cepo es inminente. Después, inclusive, dio a entender, ¿no? No lo dijo con toda la letra, pero dio a entender que la salida va a ser o con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o con inversores privados. O inversores privados, ¿sí? Es decir, que lo que va a haber acá es llegada de recursos nuevamente, y eso es lo que va a permitir terminar la salida del cepo. Ahora, ¿qué pasa con los recursos de las provincias? Digo, por ejemplo, la posibilidad de generar recursos a partir de condiciones naturales, como por ejemplo la energía, o en nuestro caso la hidrovía, que no dejan de ser elementos que podrían permitir a las provincias que están afectadas por, en el caso de hidrovía, generar más recursos. ¿Lo va a seguir manejando Nación? ¿Le va a asignar a las provincias? Digo, en esto de ir cada provincia independizándose. Yo creo que esa va a ser la discusión entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Voy a dar un ejemplo todavía mucho más tangible, el impuesto a los combustibles, por ejemplo. Ha habido mucha discusión sobre el impuesto a los combustibles y a quién le corresponde, y por qué se distribuye, cómo se distribuye. Bueno, quizás el impuesto a los combustibles sea uno de esos impuestos de los que cada provincia tenga que recaudar, según lo que sea capaz de comercializar, ¿sí? Según lo que pueda vender en cada lugar, y capaz que la alícuota de ese impuesto no sea la misma en Chaco que en Misiones o en Corrientes que en Formosa, digamos. Y haya ahí una suerte de competencia donde los operadores económicos digan, me conviene cargar combustible en la provincia X porque me sale más barato, digamos, como pasa en Brasil o como pasa en Estados Unidos, que funciona de esta manera, ¿no? Esto de la hidrovía que vos decís, en la Constitución del 94, la explotación de los recursos naturales está en manos de las provincias. Ahora, por supuesto, esto como cambia la lógica, hoy no es una preocupación para las provincias generar eso, porque en el fondo su recaudación depende en una enorme proporción de lo que demanda Nación, ¿sí? El resto de la recaudación local, digamos, ingresos brutos y algunos otros impuestos más, son los únicos que ponen un poquito el amperímetro de con cuántos recursos cuenta la provincia. Este esquema que está planteando el presidente Milei, vuelvo a repetir, es el esquema de la Constitución del 53 en Argentina, nos va a obligar como provincias, como municipios, a ver qué puedo generar y ofrecerle a los inversores para que vengan acá y no vayan a la localidad de al lado o a la provincia de al lado. Y eso va a requerir de ingenio, ¿no? Y de mejores condiciones para la inversión, de más amigabilidad con la gente que viene a invertir recursos. Nos vamos a tener que poner del lado del inversor para ser atractivos, para ser seductores, porque de lo contrario, un negocio que le da lo mismo estar en Corrientes que en Resistencia va a elegir entre las dos ciudades según cuál le ofrezca mejores condiciones. Claro. Alberto, la última, porque ayer un poco lo que decían sectores cercanos a Javier Milei, el propio presidente lo ha dicho también, que lo peor ya había pasado. ¿Coincidís con esa apreciación? Sí, por supuesto. Yo creo que la parte más dura ya la pasamos. Creo que ahora la cuestión es sectorial, si se quiere. O sea, hay sectores que les va a costar un poco más, sectores que les va a costar un poco menos. Y lo que sí, por supuesto, a todos nos va a costar un poco más entender las nuevas reglas de juego. El margen de rentabilidad es más bajo que antes. Hay que vender más, hay que esforzarse más para probablemente conseguir las compensaciones que en el pasado nos resultaban, entre comillas, más sencillas. La gente que labura, la gente que trabaja no tiene que tener miedo. Los que tienen que tener miedo son los que no trabajan, porque los que no trabajan no van a tener de dónde sacar recursos. La gente que se esfuerza siempre va a conseguir mejores o peores ingresos, digamos, pero los va a conseguir. Entonces es una lógica bastante razonable, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina vivimos demasiado tiempo con esta lógica de que había gente que se podía dar el lujo de no trabajar y sin embargo estaba a las 5 de la tarde sentado en la puerta de su casa con una silleta tomando mate, digamos, ¿sí? Bueno, eso no es razonable. Que haya un sector de la ciudadanía argentina que trabaje de sol a sol, mientras haya un sector de la Argentina se queda esperando que alguien le mande recursos porque, entre comillas, no puede generarlos, es un tema que ya se está terminando, digamos, y que es buena hora que terminemos de sincerar esa cuestión. Veremos cómo se da en algunos sectores si entienden que tienen que cambiar la página, ¿no? Pues digo, porque hay muchos sectores industriales en la Argentina que creen que tienen una industria, cuando en realidad lo que tenían era una protección. Y esos sectores sí, por supuesto que no la van a tener fácil, porque vendían una mercancía a un precio absolutamente ridículo, que en el mundo no se paga,
y que se consigue en otro lugar del planeta a mucho menor costo. Bueno, eso no va a sobrevivir. Ahí no va a haber recuperación de la economía del sector. Pero otros sectores se van a recuperar muy rápido y van a pasar al frente, digamos, ¿no? Yo creo que la explosión del crédito va a ser para mí la clave del 2025. Alberto, un abrazo y muy amable como siempre. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Alberto Medina Méndez hablando con nosotros aquí en la mañana de Radio 2. 20 grados la temperatura, la humedad 90%. Atención, información de servicio descacharrado hoy, operativo municipal en el barrio Pujol. El lugar de inicio del operativo será Rafael Obligado y Zacarías Sánchez. Así que a todos los vecinos del barrio Pujol a sacar las cosas, los cacharros del fondo de su casa para que los lleve el camión recolector. Mañana jueves el operativo se repite en el barrio Quinta Ferré y el viernes en el barrio Plácido Martínez. Hoy mercados populares, como siempre, todos los miércoles estarán en Plaza Torrén. La recorrida a través de las cámaras de CIS Argentina, viendo un poco el panorama que se presenta aquí en los accesos a la ciudad de Corrientes. Eso es el lado chaqueño, la ruta nacional número 16, el acceso al puente general Manuel Belgrano, tránsito fluido a esta hora de la mañana. Hoy va a haber movilizaciones también en la ciudad de Corrientes, así que va a ser una jornada con algunas dificultades en el tránsito en el centro de la ciudad, ¿no? Eso va a ocurrir a media mañana, así que habrá que estar atentos, ¿no? Enseguida vamos a estar con el móvil de la radio, ahí estamos viendo la zona de Arasatí, es una de las zonas más lindas que tiene la ciudad de Corrientes, ¿no? De la costanera sur, y ahí estamos viendo imágenes a través de el canal de YouTube de Carlos Simón, ¿no? Así Hasta que mañana creo que volvemos ya, nos levantan la sanción el amigo de YouTube y empezamos otra vez, volvemos a nuestro canal del cual hemos nacido, que es el canal de Radio 12, que tiene 21.100 suscriptores. Muy bien. Y o seguidores, Exactamente. No te olvides de quejarte sí. hoy. A las 10 movilización de personal del PAMI también, aquí, frente a las oficinas centrales del PAMI Corrientes, así que vamos a estar con Marcos y la cobertura periodística de lo que ocurre allí. Deja tu reclamo con audio de WhatsApp, nombre, 3 últimos 9 del documento, de qué te quejás, qué reclamás hoy, y nos decís quiero la mochila, y a las 11 hacemos el sorteo de una hermosa mochila gentileza de Papelera Fontana.